primera vez que Yuyo Nogué expone en Bellas Artes. Has expuesto un montón de veces, Yuyo. Hubo una retrospectiva grande en los 90, me acuerdo. 97. 95. No, 97. 95. Bueno, 95. 95. Después las muestras de la nueva figuración, que hubo varias. O sea, te han dado siempre mucho espacio en el Museo Nacional, ¿no? Es Sí, así. 3 veces de nueva figuración, Bueno, 2 veces. vos solo. Sí, pero también podría decir 3, porque cuando fui a Venecia, lo que mandaron la obra a Venecia en el 10, En el 2009 en el 2009 fue fue el 2009, pero en envío el el... 10 y se no, en puso. el mismo 2009 se expuso en el museo, fue Ah, 2009-2010. bueno, Esa Sí, obra después se expuso como, acá en el Museo Nacional de como, Bellas Artes. Y exacto, hay co- una el parte que mismo está en la envío. nueva como exposición ves, también. Sí. Cecilia sabe mejor que yo. Cecilia es la curadora de la muestra y por supuesto que sabe todo lo que allí sucede. Además leí que Cecilia fue colaboradora tuya muchos años, ¿no? Sí, sí, Vos la elegiste para que fuera curadora de esta muestra. naturalmente. Cecilia, la muestra No, 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 pero se lo ofrecieron también. pero me imagino, Sí, es una experta en el tema no es. Cecilia, esta muestra no sigue un orden cronológico. No, ¿Con qué criterio la exactamente. has trabajado? Y la idea fue justamente ver cómo Yuyo llevó a la práctica la teoría del caos, ese componente así tan fuerte que él trabaja desde los años 60 y que fue reestructurando a lo largo del tiempo, ver de qué manera lo llevaba a sus pinturas, ¿no? Es decir, Mm, lo trabajó él muchísimo en la teoría, ya desde los años 65, digamos, desde en el libro antiestética, Antiestética, claro. exactamente. Y ¿Cómo podemos definir la teoría del caos? no, bueno, eh, en un, no, yo insisto, eh, cuando yo empecé a hablar de esto, cuando escribí la antiestética ya hace 52 años, Mm, y hablaba de asunción del caos y del caos como estructura. No quiere decir que el caos tenga estructura, sino que el caos puede ser una estructura para la creación artística, y eso lo quería decir. Bueno, pero yo todavía ahí tengo una confusión entre caos y desorden. Ahora tengo bien claro de que caos no tiene nada que ver con desorden y que caos no tiene opuesto. Caos es la vida misma, pero la mm, vida misma no nuestra vida individual de cada uno, sino la vida que va viniendo desde que el hombre existe, ¿no? Así, y desde antes del hombre. Es la vida misma, en mm. permanente cambio, en permanente... Y, y yo no creo esa cosa que es fácil decir que el caos va gestando después el orden. Sí, es cierto, pero también es cierto que el orden va gestando el caos. Claro. Este, y ahí, porque está permanente. Mm. Y entonces, bueno, y por eso mismo va a aparecer ahora, editado por el museo, un libro que se llama, la gentileza del museo, un libro que se llama El caos que constituimos. El caos que Y constituimos. está separado en 2 partes, Bueno, la asunción del caos y el caos como estructura. claro. Eso, Relacionado con la muestra, obviamente. exactamente, sí. sí, La claro. muestra dice mirada Esta es como prospectiva, el además. fundamento, así de atrás. Claro, Sí, claro. y la muestra no está encarada como una retrospectiva, Sí. sino un nombre que Prospectiva. propuso Cecilia, mirada prospectiva. Sí. Y para los 84 años tener todavía una prospección Está es buenísimo. buenísimo, ¿no? Digo, felicitaciones, maestro. ¿Qué puedo yo decir? 84 tenés yo. Sí, 84. pirulos. Acá tiene 84 pirulos. Acá hay obra inédita también. Hay Hay obra de muchísima distintas obra épocas. inédita, Eh, exactamente de distintas épocas. Vos me preguntabas recién por el tema de la cronología, por qué se decidió romper la sí. cronología, y bueno, tiene que ver un poco con poder explicar de qué manera Yuyo encaró el caos a lo largo del tiempo y que no tiene que ver con una situación cronológica, sino con los componentes que él fue tratando, digamos, casi en forma obsesiva a lo largo de su trayectoria. Hay Exacto. temáticas muy fuertes Sí. que van también desarrollando sus distintas estéticas. Entonces, por eso hay 3 ejes fundamentales en la exposición. ¿Cuáles son los ejes? Uno tiene que ver con
esto que más conocemos de Yuyu y con lo que es más poderoso, digamos, para los historiadores, que tiene que ver toda su conciencia histórica, cómo él fue testigo y sigue siendo testigo de todos no solo los procesos políticos, los procesos históricos, digamos, y toda esa situación entre humor, ironía y denuncia muy fuerte que hay atrás de la obra de él. Y como, por ejemplo, por eso la exposición no solo abre con una obra nueva, digamos, inédita, como vos decías, sino también cuando iniciamos este eje tenemos, por ejemplo, el tema del pueblo, que es algo que él siempre lo trabajó y que es algo, una preocupación permanente, digamos, y que es muy importante también en la obra de Yuyo, cómo él nunca pierde el eje desde qué lugar está hablando. Entonces, bueno, eso es muy interesante poder verlo, cómo él plantea estéticamente una misma temática, digamos, en los años 60 y en la actualidad. Claro, la misma temática. Exacto, sí. Ese es un eje. Después tenemos otro eje que tiene que ver con ya una cuestión muy clave, digamos, de la temática del caos, ¿no? Esa sensación de quiebre que él hablaba y que tiene que ver con la visión fragmentada. Bueno, es muy interesante ahí todos esos trabajos con espejos, ¿no? Exacto, exacto. Hay uno inédito grande que es el que nos recibe cuando entramos. ¿Cómo es que se llama? Entreveros. Sí, es una gran instalación. Enorme. Tiene de superficie más o menos 6 metros por 6 metros y 2,50 de alto. Es enorme, pero no solo es enorme, es bellísima y es muy impactante. Sí, lo bueno tal vez es que es bastante espacial, ¿no? Es decir, que está llena de agujeros. Bueno, ahí él hace un trabajo muy interesante, digamos, trabajó con un equipo de personas grande, digamos, para poder llegar a proyectar cada una de esas situaciones, digamos, que quería trabajar en la obra. Por eso hay una situación de tensión muy fuerte. Lo que vos contabas recién, el trabajo del espejo es fundamental. Uno se mete adentro de la obra. ¿Cómo puedo Exacto. explicarlo? Uno se mete adentro y está adentro y va mirando, se refleja en los distintos espejos. Yo sin mis colaboradores, que han sido brillantes, algunos muy especializados, como Andrea Allen, que me ayudó a hacer toda la materia como las esculturas así de relieve, Natalia Revales, las cerámicas, Alejandro Burgen, toda la construcción. Él los cuida y los quiere nombrar. Fabián Lopardo y Guillermo Ramis, que los bastidores, sobre todo los Lopardo, son de formas irregulares. Bueno, eso más una cantidad de otra gente que me ha ayudado en la pintura y demás. He tenido muchos colaboradores y de primer orden. Seguro, además si no, no se puede, son obras de muchas dimensiones. Exacto, muy grandes, muchas de ellas, ¿no? Y lo bueno de esa obra, además, es que, bueno, hablamos recién de esta idea del caos, ¿no? Y de por qué se llama mirada prospectiva. Bueno, porque la obra de Yuyo tiene justamente la característica de siempre estar desentrañando el devenir, ¿no? Entonces, esta obra es casi como una especie de espiral del caos, en donde él mezcla todas estos ejes que están trabajados dentro de la exposición. Claro. El tercero, que nos falta el tercero, tiene que ver con la línea, es el más amplio de todos. Ese arranca desde el 57, que ahí hay dibujos inéditos también porque nunca se exhibieron y son previos a la serie federal y a todo lo que en general se conoce de Yuyo. Sí. Y atraviesan, digamos, toda su historia, y lo interesante ahí es que incluye también ese periodo en donde Yuyo dice que abandonó la pintura, ¿no? 9 años fueron, ¿no? 9 años que decidiste no pintar. Ahí lo que viene... sí, lo que pasa es que yo en realidad no dejé el arte. Lo que dejé es hacer instalaciones. Pero como yo me había ido del plano, ya ahí hubo 9 años que no pinté porque yo estaba fuera del plano, tenía que volver al plano. Pero lo que me ayudó a volver al plano, en cierto modo, es a través de una terapia que hice mientras hablaba, dibujaba, y volví a través del dibujo. Y es a eso lo que Cecilia se refiere, que en realidad yo, por ejemplo, tengo ahora también a fin de año, se va a publicar un libro de los dibujos que hice en terapia, más sus consecuencias, que son los dibujos
que bueno, lo que se movilizó después con ellos y se va a publicar hasta dibujos del 78, yo creo. Bueno, es toda una, o sea, que es lo que dice Cecilia, ¿no? En realidad no dejé de pintar, sino dejé dibujé, y además antes había hecho búsqueda con espejos y demás. Claro. Y había escrito un libro que no publiqué, pero que tal vez lo publique ahora, pero ya como cosa histórica, que se llamaba El arte entre la tecnología y la rebelión, en torno a 1968 era. Y ahora le pondría claramente en torno a 1968, Claro, porque hay cosas que decía en esa época que me parecen interesantes ver como perspectiva, pero ya no es la misma situación. por supuesto. ¿Y por qué no lo habías querido publicar nunca? Porque me parecía que los análisis estaban muy bien hechos, pero la proyección era, como todos sabemos, esa proyección era candorosa, Sí. ingenua, naif, y la pagamos caro. Pero ahora se va a publicar, ahora lo vamos a poder ver. Sí, tal vez En el un año futuro. que viene. En un futuro que no En un sabemos. futuro medio cercano. incierto. Tal vez el año que viene. Tal vez el año que viene, pero este año sí sale el otro, de la Este, terapia. el del caos y el de terapia. Es muy interesante la terapia esa con dibujos que estás Sí. contando. Sí, era con un gran analista Gilberto Simoes, Mm. que él no hizo diván, hablaba. Hablabas con él Sí, y dibujabas. y dibujaba. Naturalmente, Bueno. yo no era que me hacían terapia infantil exactamente, No, pero sos un al final terminó siendo como una terapia infantil. Claro, porque- saldrían cosas ahí, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con la nueva figuración? Vos me decías hace un ratito, no pasa nada. ¿Qué puede pasar cuando hay tres? con que algo ya- Que tres- duró de 50 cuatro, años. cuatro a de cinco cuatro, años, tres sí. ya fallecieron y yo sobrevivo. Es verdad, murieron, ¿eh? No, Machio Deira, sí, de la Vega. y Macho acaba de... Machio hace poco, sí. No, pero digo, tantas veces lo hemos conversado. Se te recuerda tanto por la nueva figuración Sí, que que- por ahí hay otras etapas que no No, se que recuerdan tanto. justamente es por eso yo decía que para mí he vuelto a nacer, porque ya no me siento como una viuda de un pintor que vivió en los años 60, sino que directamente estoy en perspectiva. Estoy en perspectiva, como se llama la muestra, sí. Exacto. No, y además lo interesante también que creo que propone un poco la muestra es poder poner en tensión, digamos, obras de los 60, obras actuales y bueno, y en definitiva es Noé con Noé, siempre, Claro, ¿no? Claro. Y demuestra también en los planteos que él se fue generando a lo largo del tiempo y que, digamos, dan siempre una idea de proposición nueva. Ujú. Y siempre rodeándote de gente joven, ¿no es cierto? Ah, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Ciertas claves, ¿no? Una de las cosas que más me alegra, Mm. mis amigos son todos como 30, los más viejos, salvo algunos que tienen 10 años menos que yo, o 15 años menos que yo. Eso no es Ya, nada. esos son los más viejitos. Mm. No, hay uno que yo lo quiero mucho, que nos comunicamos por teléfono, que es Di Stefano, pero no Ah, es bueno, Di Stefano. Es exactamente mi edad. Debe tener cerca. Tiene exactamente la mi misma edad. edad, Juan Carlos Di Pero Stefano. después son todos Jóvenes. más jóvenes, Bueno. y sobre todo muchas mujeres, y me encanta. Me encanta, me comunico muy bien con las mujeres. Te vi bailando el Este, año pasado en una sí. fiesta en Tucumán, me acuerdo, que Sí. bailabas hasta altas Sí, horas. a mí me encanta bailar, lo cual todo el mundo cree que soy un viejo mamarracho, pero o que estoy borracho o cosas así, y no, simplemente me gusta bailar. Estoy bailando nada más. De hecho, la inauguración en el museo la terminó bailando. Ah, también bailó ahí. Exactamente, sí, se puso del brazo con toda su familia y empezaron a bailar. Cuando salíamos. No, adelante de la instalación, lo cual fue un momento de estrés para algunos. Y me imagino, mirá la instalación ahí.
Así, sí, no me Peligro. acordaba. Sí. No pude ir a la inauguración, estuve unos días afuera, pero la fui a ver y había tanta Bueno, gente el día que fui a recorrer la eso que vos muestra. contabas recién, lo de la cantidad de gente, también el espectro, ¿no? que abarca Yuyo, también creo que Enorme, es un ¿eh? poco la clave también de cómo, de qué pasó en la inauguración, porque en la inauguración hubieron casi 4.000 personas. 4.000 Sí, personas. es decir, hace Sí, muchísimos años que yo no había creo que tanta Tanta gente gente en en Bellas la yo creo que Artes. inauguración. cuando Sí, cuentan 4.000 es 4.000 parte de los que estuvieron adentro y parte de los que estuvieron en la cola porque no pudieron Y entrar. no creo que es entre que toda había esa una gente. situación de entrar y salir permanente, Yuyo. Sí, pero había una cola, mucha gente se fue. Había cola adentro, había cola afuera. Mucha gente Sí, quiso y entrar y alguna no se gente fue. sí se A quedó mí sin me entrar. sorprendió mucho eso. Es una de las Sí. cosas más raras que me ha pasado en mi vida. Yo no sé, porque no sé por qué había tanta gente. ¿Será porque convocás mucha gente, tal vez? Bueno, pues yo no lo sabía. Bueno, Bueno, vos, pero uno lo podía imaginar, ¿eh? exacto. Sí, uno lo podía imaginar. Hay algo muy fuerte en tu personalidad y también en tu obra, En la digamos. obra y en lo Y- que representás por ahí también, Yuyo, aunque que caiga un poco pesado esto. En lo que representás también pienso. Me acuerdo cuando estuviste en la Bienal de Venecia, que fuiste el Ujú. representante argentino en la Bienal de Venecia en 2009, me dijiste humildemente, yo estuve ahí, y me dijiste en Venecia, si a mí me decían, ¿qué te gustaría que te pasara? Esto. Era como un sueño, me dijiste. Fue así, Sí, ¿no? es claro, porque yo a mi edad, siempre nombran jóvenes, jóvenes así. ¿Qué voy a pensar que cuando Fabián Levenglick Curador de la muestra. sí, como curador me eligió para... yo lo que menos suponía que me iban a elegir, cuando él me lo comunicó, yo debo confesar que una lagrimita me salió, porque yo lo que menos esperaba. No lo Eh, esperaba. eh, no, hay cosas como que se esperan de joven, no ya de Mm. viejo. Pero lo que pasa es que hay una cosa que me estoy dando cuenta de que una cosa que yo he dicho muchas veces antes, pero que cada vez es más cierta. Esta no es una carrera de velocidad, como creen muchos los jóvenes, y como yo mismo lo creí. Es una carrera de resistencia. Mm. Y bueno, uno y estoy resistiendo todavía. Acá estamos. Y con proyectos. Exactamente. Muestra prospectiva. Señores, vayan a Bellas Artes si es que no fueron. Ha ido tanta gente, pero supongo los que están en Buenos Aires y los que no, bueno, estamos mostrando imágenes de esta gran muestra que la verdad que merecería recorrer todo el país, ¿no? Con entrada gratuita, por supuesto, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por haber venido, maestro, nuevamente. Cecilia, muchísimas Gracias gracias. a La vos. verdad que has hecho un gran trabajo. Es una Gracias. preciosa muestra. La gente la valora, la recorre con alegría y con interés. Sí, no, yo le agradezco mucho a Cecilia porque estoy muy contento con la distribución la distribución que hizo. Me Sí, parece realmente muy buena. excelente. Nos vamos a un corte. Ya volvemos, no se vayan.